Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. ¿Qué os parece un mueble pintado así? Sabemos que no es para todos, los colores son arriesgados, incluso raros para algunos, pero ¿por qué conformarse con lo de siempre cuando puedes transformar algo ordinario en una pieza que roba miradas? En este vídeo os enseñamos cómo lo hicimos y quién sabe, quizás hasta te inspiremos a probar algo fuera de tu zona de confort. ¿Te atreves? Vamos a ello. Esta semana vamos a trabajar sobre este bonito mueble. Es una cómoda de estilo provenzal, tiene unas líneas muy clásicas y, como ya habéis visto, el acabado que le vamos a dar es bastante arriesgado y atrevido y va a encajar perfectamente con la decoración que tienen nuestros clientes. Para este trabajo los pasos van a ser más o menos los habituales, lo único que va a haber diferente son los colores y la mezcla de texturas y de materiales que utilizaremos. Empezamos como habitualmente por desmontar, vamos a quitar estos herrajes y además vamos a hacerlo con bastante cuidado porque los queremos mantener. En este trabajo vamos a tener varios acabados distintos. Voy a intentar enseñároslo un poco por orden cronológica. Lo primero que hicimos fue sacar las partes que queremos en madera natural, que en este caso son las patas y las columnas verticales que tiene la estructura de la cómoda. Teniendo en cuenta la forma que tienen las patas, la mayor parte del barniz, la mayor parte del acabado lo hemos tenido que eliminar utilizando herramientas de mano, porque hay que utilizar la lijadora eléctrica, aunque veréis que sí la hemos utilizado un poquito, pero es bastante complicado. Hemos utilizado, como veis, un cepillo de alambre, lo utilizamos bastante y nos va bastante bien. Hemos utilizado también el sistema de lijado flexible de Fulltrim Tools, que la verdad nos ha ayudado muchísimo en esta situación. Hemos tenido que recurrir a la Dremel, hemos utilizado prácticamente de todo. Aquí el problema no ha estado en el barniz, porque el barniz, como veis, sí sale con relativa facilidad. El problema ha estado en el tinte que tiene el mueble. Han intentado hacer una imitación caoba. El mueble es de madera de haya y querían que pareciera caoba. Entonces le han aplicado un tinte rojo y ese tinte es lo que nos ha dificultado muchísimo el trabajo porque es súper resistente y es muy difícil de eliminar. Después de muchas horas de trabajo, de muchas horas de lijado, hemos conseguido este acabado que ves aquí. Está ya la madera prácticamente al natural. Entonces lo que hacemos ahora ya son los pasos habituales. Vamos lo primero a sellar el poro de la madera para que luego el acabado sea uniforme. El tapaporos es más o menos el equivalente a la imprimación en las superficies pintadas. No es indispensable, imprescindible, pero sí es muy recomendable e importante porque va a sellar el poro de la madera, va a hacer que la superficie vuelva a estar lisa, vuelva a ser uniforme y eso significa que luego el acabado que se le aplique por encima se va a aplicar o va a adherir de una forma mucho más homogénea.
En este momento ya dejamos a un lado la parte que da en madera, ya solo quedaría luego darle un barniz. Lo que hacemos es aplicando cinta de carrocero, vamos a proteger para separar esta zona de madera de la zona que va a ir pintada. Al lijar las zonas que van a ir en madera, un poco sin querer también hemos lijado zonas que van a ir pintadas. El acabado que vamos a dar requiere que la superficie esté muy uniforme. Entonces, para garantizar que eso era así, hemos terminado de lijar tanto los laterales como los listones del frente de la cómoda con una lija de 180. Lo que hacemos ahora es, este paso es uno de los habituales, que es limpiar muy bien toda la superficie utilizando un trapo y utilizando alcohol. Con ello eliminamos restos de polvo del lijado y también restos de suciedad que todavía puedan quedar. El tinte tan molesto que nos hemos encontrado en las patas está en realidad sobre todo el mueble, pero está debajo del barniz, con lo cual está contenido. El problema está en las zonas que hemos tenido que lijar, el lateral y los listones donde apoyan los cajones. Entonces aquí queremos bloquear ese tinte. Se puede hacer de dos formas. Se puede utilizar una imprimación antimanchas o antitaninos, pero nosotros hemos descubierto un truquillo que últimamente lo estamos utilizando y que nos funciona bastante bien cuando estamos seguros al 100% de que vamos a tener sangrado, vamos a tener manchas en zonas muy puntuales, que es utilizar este producto, que es el primer o sellador. Es también de la marca Vintage Paint y lo que hace es sellar. Es como si volviéramos a aplicar el barniz que hemos eliminado con el lijado, como si lo volviéramos a aplicar. Entonces el tinte se queda ahí debajo y no nos va a manchar la pintura. Aunque vamos a utilizar pinturas en tono oscuro, no queremos arriesgarnos a que luego no sean completamente uniformes. El primer o sellador tiene la ventaja de secar bastante rápido y aparte queda con un acabado incoloro. Se puede utilizar perfectamente cuando queremos conseguir acabados tipo lavado de color o madera lavada. Nosotros ahora igualmente vamos a aplicar imprimación. Lo de antes de sellador ha sido algo puntual porque sabíamos que en esas zonas íbamos a tener problemas. Ahora ya seguimos los pasos habituales. Vamos a terminar de limpiar con alcohol el resto de las superficies que antes no hemos tocado. En este caso son los cajones. Y para aplicar imprimación se hace con una brocha o con un pincelito para las zonas de más difícil acceso o estas zonas que tienen curva, mientras que para lo demás vamos a utilizar un rodillo. No utilicéis vuestros pinceles o las brochas buenas para aplicar imprimación porque se estropean muy fácilmente. Por mucho que luego se laven, la imprimación, lo que es la composición del producto, estropea bastante los pinceles. Así que no lo hagáis. Yo lo he aprendido por las malas, así que os dejo aquí la recomendación. Utilizar pinceles de los baratitos porque os van a hacer el mismo efecto y si se estropean pues no pasa nada, mientras que si se estropea una brocha buena da bastante rabia. Esperamos a que se seque muy bien la imprimación. Recordar, es muy importante respetar los tiempos de secado. Y a continuación pasamos con una lija muy finita, en este caso es una lija de 240, sobre toda la superficie para garantizar que está lisa, que no quede ninguna motita de polvo, que no quede ningún resto, ninguna acumulación de producto. Llega el momento de pasar a pintar. Vamos a utilizar dos tonos de pintura y aparte dos tipos de pintura diferente. Vamos a empezar por el frente de los cajones, que vamos a utilizar nuestra pintura habitual. Pintura a la tiza de la marca Vintage Paint y el tono es este, que se llama Warm Red. Con este tono rojo pintamos no solo el frente de los cajones, pero también el frente de la cómoda. Los listones donde se van a apoyar los cajones también van pintados con este color. En total aquí vamos a dar 3 manos de pintura, 2 manos de pintura normal
pasando siempre con una lija finita entre mano y mano, y luego ya la tercera mano la vamos a dar mezcla de pintura con barniz, mitad pintura, mitad barniz, y terminamos protegiendo con una mano más de barniz incoloro con un acabado mate. Y ya dejamos a un lado la pintura roja, damos por concluida esa parte de la pintura y vamos a centrarnos en el resto de la cómoda. Vamos una vez más a repasar para garantizar de que no hay ninguna imperfección sobre la superficie, porque lo que vamos a utilizar a continuación es un esmalte, además un esmalte con un acabado brillo. Eso significa que cualquier pequeña imperfección se va a notar y se va a amplificar. Entonces es importantísimo ser muy cuidadoso de que la superficie esté lo más lisa y lo más uniforme posible. También vamos a terminar de proteger las zonas que no queremos que se nos vayan a manchar. Vamos a utilizar una vez más para ello cinta de carrocero. El esmalte que vamos a utilizar es un esmalte al agua de la marca Duracolor negro brillante. Solemos utilizar más los acabados mate, pero en este caso nos pide que haga un alto contraste el mate de los cajones con el brillo del esmalte. Esta marca de esmalte es la misma que hemos utilizado nosotros ya en otras ocasiones, es la que hemos utilizado para pintar las puertas del taller y nos ha gustado bastante, tiene muy buena relación calidad-precio. Para aplicar el esmalte seguimos los mismos principios que para el resto de pinturas, pincel o brocha pequeña para las zonas más pequeñas, zonas de difícil acceso, cuanto para todo lo demás vamos a utilizar un rodillo. Los esmaltes tienen una característica muy buena, tienen varias, pero esta es muy importante y es muy interesante, que es que son autonivelantes. Eso significa que es más fácil conseguir un acabado liso, que no quedan tanto las marcas de la brocha o las marcas del rodillo, porque él solo se esparce sobre la superficie. Viendo la cobertura que hemos conseguido con esta primera mano, necesitaremos 3 manos de pintura hasta que la superficie esté bien cubierta y que no tenga ninguna mancha. El esmalte no necesita un acabado. Una vez hemos terminado de esmaltar, ya el mueble se queda así. Solo hay que esperar a que se seque, pero sobre todo hay que esperar a que cure. Cuando utilicéis esmalte en los primeros días, las superficies hay que utilizarlas con mucho cuidado porque todavía están muy sensibles, están secas al tacto, pero no son resistentes al uso. No tiene la misma resistencia desde el inicio que puede llegar a tener un barniz, que ese sí, aunque también tiene tiempo de curado, pero desde el inicio es bastante más resistente. El esmalte no lo es, ¿vale? Cuando esmaltéis, da igual que sea este esmalte o otro de cualquier otra marca, en los primeros días tener mucho cuidado con el roce porque se puede levantar con relativa facilidad. Y en el esmalte, al igual que en las demás pinturas, también es imprescindible entre mano y mano, entre capa y capa, pasar con una lija muy finita para que el acabado sea lo más liso y lo más fino posible. Tenemos ya la cómoda pintada en los dos tonos, en negro y en rojo, y ahora nos falta terminar
con las partes que van en madera. Quitamos la cinta de carrocero que nos ha estado protegiendo todas estas zonas de que no se mancharan de pintura. Vamos a dar unos pequeños repasos porque es habitual que aunque tenga cinta de carrocero, hay veces que la pintura se mete un poquito por debajo. Repasamos todas estas esquinitas para garantizar de que todo está bien y ya pasamos a barnizar. Vamos a utilizar en este caso un barniz de color. Solemos utilizar mucho los barnices incoloros, pero en este caso necesitamos que haga aquí un poquito de contraste y este tono tan pálido del haya no nos viene bien. Así que vamos a aplicar un barniz en tono roble dorado. Aplicaremos 2 manos. Nos daremos cuenta un poquito más adelante que otra mano no nos hubiera venido mal, pero 2 manos de barniz. El principio es el mismo, entre mano y mano hay que pasar con una lija finita y hay que respetar muy bien los tiempos de secado. Mientras se va secando el barniz, vamos ya con lo que empiezan a ser los pequeños detalles. Vamos a lavar muy bien los herrajes. En este caso utilizamos agua caliente y utilizamos un poco de vinagre, los dejamos a remojo y luego los frotamos. No queremos utilizar aquí el producto pulidor que solemos utilizar de Laqueone porque los vamos a pintar y ese producto ya hemos tenido la experiencia que luego queda la superficie muy lisa pero no admite ningún tipo de pintura por encima, no adhiere bien. Entonces en este caso los vamos a lavar de la forma que hacíamos antes, utilizando agua y vinagre. Para pintar los tiradores vamos a utilizar pintura en spray también en negro brillo. Queremos que tenga el mismo acabado que la estructura, que todo el negro sea brillante mientras que lo demás es mate. Colocamos de nuevo los tiradores en su sitio, en el frente de los cajones, y así es como se va viendo este mueble. La estructura en negro, los tiradores en negro y el frente de los cajones en este rojo. Es verdad que en el vídeo se ve un rojo más apagado de lo que es en realidad. Espero que luego al final en las fotos se vea mejor, que se note más el tono este rojo vivo que tiene. Aquí parece como más teja. No obstante, se ve como muy plano el frente, se ve los cajones, pero lo que queremos es que los cajones destaquen un poquito más sobre el fondo. Para conseguir ese efecto voy a aplicar con la técnica del pincel seco un ligero sombreado en todos los bordes para darle volumen y hacer que destaquen. Voy a utilizar pintura negra. Podría hacer este efecto utilizando cera negra, pero perdería el efecto super mate que tiene ahora mismo, porque la cera dejaría como un pequeño brillo, se quedaría como satinado y nosotros queremos mantener el aspecto mate. Técnica del pincel seco. Como veis, es una técnica relativamente sencilla, eso sí, requiere un poco de práctica. Se descarga muy bien el pincel de pintura. En este caso estoy utilizando un cartón, se podría utilizar por ejemplo un trozo de madera. Se descarga muy bien de pintura y se pasa con movimientos rápidos sobre las zonas donde queremos crear el sombreado. En este caso son todas las esquinitas como de esta moldurita que marca el frente del cajón.
Y los cajones están casi concluidos, nos faltan pequeños detallitos. Uno de ellos es forrar el fondo. Para ello vamos a utilizar este papel pintado tan bonito que han elegido nuestros clientes. Como estos muebles antiguos no suelen tener ni guías ni nada de eso, vamos a potenciar su correcto funcionamiento aplicando una generosa mano de cera en el interior, principalmente en las guías, para que los cajones puedan deslizar muy bien y no se atasquen. Aplicamos cera tanto en la estructura como en el lateral del cajón, teniendo cuidado de no manchar el frente porque, como os comento, no queremos alterar el color, queremos que se mantenga así con este acabado mate. Y con esto ya damos por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era este mueble antes, así es como llegó a nuestro taller. El resultado final, este que ves aquí, el contraste de acabados, el brillo de la tapa que queda súper brillante y el aspecto súper mate del frente de los cajones. Aparte, este sombreado que hace que los cajones destaquen del fondo, porque si no, casi que no se notaban. Mirad, aquí os enseño el mueble en nuestro taller. Cuando le hicimos las fotos, fijaros la diferencia de color. He cambiado de cámara y aquí sí se ven los colores reales que tiene. Este rojo intenso, no tanto el rojo teja que se veía al inicio. Así se ve el mueble en nuestro taller. Y ahora os enseño cómo se ve el mueble colocado ya en casa de nuestra clienta. Fijaros cómo aquí cobra todo el sentido la combinación de colores que hemos elegido, porque va entre estas dos butacas que están tapizadas en esta piel en tonos rojos y debajo de esta lámina de un cuadro de Miró, que también donde predomina el negro y ese toque rojo. La madera, os comenté antes que le podíamos haber dado un tono más de barniz para igualarlo más a la madera de las butacas, aunque en el vídeo se ve bastante parecido, en persona se ve como un tono más clarito. ¿Qué os parece este cambio? ¿Os gusta el resultado final? ¿Os gusta cómo se ve en todo el conjunto, aparte de lo que es el mueble así suelto? ¿Os atreveréis a poner algo así en vuestras casas, así algo rompedor, algo arriesgado, o sois más clásicos? Como habitualmente, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios. Decidnos también, por favor, qué os ha parecido esta transformación. ¿Os encanta o la odiáis? Porque sé que aquí es muy difícil tener un término medio. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Os adelanto que la semana que viene os enseñaré lo que muchos estabais esperando para esta semana.